esta historia que narra esta investigación periodística que lo tiene al amigo Sebastián Cittadini allí como autor de este libro. Así que me voy para mi querido Uruguay. Seba, querido, ¿cómo te va? Me gusta su nombre, saludarte aquí desde Rosario. ¿Cómo andás? Hola Diego, bueno, la verdad que un placer estar tecnología mediante, Ujú. acá charlando contigo sobre bueno, un tema tan grato como es en este caso por partida doble, ¿no? Tanto hablar de Diego, como vos dijiste, que bueno, que lo seguimos hablando en presente, y bueno, y en este caso también por el gusto que implica haber podido hacer este libro, que Ujú. para mí es como esos lujos que uno se da en la vida. Y bueno, la verdad que bueno, es una linda instancia estar acá charlando con vos de este tema. Seba, hace poquito tuvimos la feria del libro aquí en la ciudad de Rosario. El libro estuvo presente aquí en esta fiesta de la literatura en nuestra ciudad. También se lo puede encontrar en las principales librerías aquí de Rosario. Pero contanos cómo nace, cómo te llega el escribir sobre el libro. Mirá, la verdad que tuvo eso, si se quiere, medio mágico, ¿no? Que tienen a veces las cosas que se dan por ahí de forma no tan buscada, ¿no? Por uno. Y bueno, justamente fue un poco así porque el libro eh, partió de una inquietud inicial que venía por el lado de escribir una nota, o sea, algo con mucho menos vuelo o mucho menos ambición de lo que puede terminar siendo meterse en el proceso de un libro o tener una idea, ¿no? que amerite Ujú. meterte en un libro, ¿no? Que a veces, bueno, las cosas no se deberían forzar y bueno, en este caso fue así, que se dio de forma muy natural. Surgió inicialmente, bueno, con una de las historias que son 37 que están en Los Diegos que no fueron, eh, que, bueno, me despertó como esa inquietud de decir, bueno, voy a escribir una nota periodística para publicar en un portal, en Lástima Nadie Maestro, de allá de Argentina, Ujú. y a partir de ahí, ¿no? Como que la empecé a pensar, a armar, y me fui encontrando con otras situaciones, y a partir de ahí descubrir otras posibles historias, ¿no? En esos multiversos Ujú. maradonianos, que bueno, que tuvo tantas vidas dentro de una y a su vez tantas que pudieron haber sido, ¿no? O sea, Claro. es casi que infinito, casi que inabarcable. Ujú. Y, y bueno, y a partir de ahí como que me empezó a dar como una cachetada de ponerse así enfrente a mis ojos y decirme, bueno, acá tenemos algo más, ¿no? Que una simple nota, no menospreciando la nota periodística, Ujú. pero sí en cuanto a que el alcance que podía tener esto podía ser mayor, ¿no? Y entonces me empezó a dar como ciertas pautas. Y a partir de ahí, como que la idea me quedó dando vueltas en la cabeza. Y bueno, gracias al contacto que yo tenía con Francisco Clavenzani, que es justamente el responsable de la editorial Fútbol Contado, Ujú. le conté de esta idea de hacer justamente como un repaso por ese camino de los equipos que quisieron tener a Diego en algún momento. Y bueno, y él se enganchó con la idea, que eso es lo que uno necesita, ¿no? Claro. Siempre que las ideas, bueno, tengan asidero y bueno, y gente que esté dispuesta a seguirte un poco el tren, ¿no? Con las cosas, porque bueno, de otra manera no podría ser posible. Así que bueno, ahí empezamos, ¿no? Con Frank como a pelotear un poco la idea. Y bueno, después venía como un proceso también que llevó su tiempito. En total, bueno, el libro llevó tal vez en tiempo neto de trabajo entre investigación, escritura y todo, hablamos de un año, Sí. capaz. Porque bueno, en el medio a veces uno tiene otras cosas, no puede dedicarse Claro. exclusivamente, ¿no? Y bueno, y la verdad que eso vino ahí como una cuestión también de disfrute para mí, porque era encontrarme, más allá de que yo soy muy maradoniano y bueno, y creo conocer bastante. eh, Siempre creo que a todos nos pasa, nos vamos a terminar encontrando con cosas que no sabíamos, ¿no? O algún ángulo, ¿no? De algo que no teníamos del todo claro. Así que nada, desde ese lado para mí fue todo disfrute. Ujú. Y en ese disfrute de ir encontrando tal vez otro Diego que pudo haber sido,
pero de ir conociendo algunas historias. Bueno, hay una que nos toca muy cerca acá en Rosario. El año que viene se van a cumplir 30 años que Maradona viste la camiseta de Newell's para volver de cara a lo que era el repechaje para que la Argentina clasificara al Mundial de 94 frente a Australia, pero te encontraste también con, bueno, que pudo haber jugado en su momento de central. ¿Te había sorprendido esa historia? Sí, sí, esa fue una de las, creo, de las que más me gustó hacer por lo que implicaba construirla también, ¿no? Porque cada una de esas historias tenía, eh, con los insumos que hay disponibles, Sí. algunas tenían como más material que otras, ¿no? Había Mm, una que había que picar bastante piedra porque claro. era apenas alguna mención y bueno, y cuanto más alejadas en el tiempo están, por ahí se hace más difícil porque los archivos ya no son tanto digitales, sino que hay Ujú. este, que depender, ¿no? De que justamente sean cosas en papel que fueron Claro. digitalizadas en algún momento y hay que rastrear mucho. Y bueno, ahí la verdad que el tema de Internet facilita muchísimo las cosas. Si uno, bueno, sabe buscar, tiene paciencia y le dedica, ¿no? Como ese tiempo a poder ir armando como esas piezas del puzzle, ¿no? Porque Mm, yo entendía que eso, que para poder contar, reconstruir esas historias, no me podían quedar huecos, ¿no? Justamente en lo que había pasado. Y bueno, y esta de Rosario Central fue en el año 78, enseguida del Mundial. claro. Eh, y bueno, me fui encontrando con algunas cosas de prensa de la época y ahí, bueno, uno de esos desafíos es justamente cómo empezar a armar eso de que las fechas no te queden desfasadas, ¿no? De no caer en dejar cabos sueltos o en que haya incongruencias, ¿no? O sea, que puse como mucho énfasis en eso, ¿no? De que las historias quedaran redonditas o lo más redondo posible, este, para, bueno, hacer que realmente esas historias pudieran ser contadas más allá de repente decir, mirá, así una vez tal club lo quiso y yo vi un recorte en una web, que a veces en algunos casos había solo eso y había que poner mucho de contexto también, ¿no? Entonces eso me parece que es lo interesante y es lo que también yo disfruté mucho de hacer. Mm. Y además también el hecho de plantear algunas situaciones, porque también, bueno, una de los clubes donde el Diego pudo haber jugado era en el fútbol inglés y que hubiese pasado con, bueno, lo que significa Maradona, Argentina, el Argentina-Inglaterra, los dos goles, que Sí. hubiese pasado, como hubiese sido si el Diego se hubiese puesto un equipo, la camiseta de un equipo de la Premier. Sí, mira, esa particularmente fue la que me hizo el clic Mm, no era inicialmente la que yo iba a abordar como nota, claro. sino que era otra, pero Ujú. esa también tenía conocimiento y es muy loco porque se da justamente en el año 82 y estaba casi todo cerrado y bueno, justo se da la guerra, Sí, que es lo que justamente corta la posibilidad de ese pase, ¿no? Y lo interesante de esto es ahí plantearse, ¿no? Como, bueno, tal vez no hubiera habido nada de lo que hubo después, ¿no? O sea, de no ujú, haber habido guerra, probablemente Diego hubiera ido a jugar ahí, sí, hubiera sido ídolo en Inglaterra y no el archienemigo que fue después. eh, Quién sabe qué hubiera pasado con el partido del 86, no hubiera tenido las connotaciones políticas que tuvo, que en gran parte es esa dosis de épica que tiene para ustedes claro. los argentinos, muy dada por lo que había significado la guerra 4 años antes, ¿no? Entonces, ahí como que uno me parece que tiene esa posibilidad de jugar, ¿no? Bueno, ponerte en el contexto de ese momento y hacer el ejercicio de, bueno, imaginarte a ese Diego yendo en ese momento a ese club. Claro. Y bueno, esto es como lo del viajero en el tiempo, ¿viste? Ujú, sí, De momento decir, bueno, viajás en el tiempo, pero no toques nada porque vas a alterar todo el curso de la va a historia. pasar todo ahora. Entonces, a partir de ahí fue que me hizo el clic y bueno, y empecé a encontrarme, ¿no? A medida que iba buscando, y sobre todo, una vez que creía decir, bueno, cierro acá con estas historias, y me aparecía otra que no sabía, y me aparecía otra y decía, uy, esta la tengo que incluir. Y al final paré en 37, que lo cerré en ese número porque es algo simbólico por la edad que cumplió Diego una semana después de su último partido en Boca, Sí. y dejé como 10 u 11 más que están ahí
en lista de espera para una segunda parte o una edición ampliada Ujú. o algo. Y seguramente hay más, porque nada, eso. O sea, en su momento como que muchos clubes o muchos dirigentes por ahí se sintieron en la posibilidad de tirarse un tiro ahí, y decir, bueno, ahí vamos a traer a Maradona. Claro, Porque también se generaba eso alrededor de él, ¿no? Y bueno, hay clubes muy disímiles entre sí también en este repaso, que sí. además es un repaso que abarca en total 38 años de su vida. O sea, esto empieza, el viaje del libro, como yo le llamo, Ujú. empieza con un Diego a punto de debutar en primera, que no había debutado todavía, Claro, con el primer interés de un club internacional. Y termina con un Diego de 54 años, tentado por clubes del ascenso. sí. Como pasa, ¿no? Con solamente muy contados deportistas, como yo pongo el paralelismo como puede haber sido Michael Jordan, por ejemplo, Fernando. de que estaba después de mucho tiempo retirado y aparecía siempre un rumor de tal equipo quiere que Jordan vuelva a jugar. Bueno, con Diego pasaba algo parecido y bueno, de hecho pasó y entonces, bueno, yo como que divido ahí el libro como en cuatro grandes etapas, que es la del Diego más joven, después el Diego consolidado como el mejor del mundo, el que está ya un poco más en el declive deportivo y él ya de la última etapa, ya entre el retiro y el post-retiro, que todavía había equipos que lo querían tener. Sí. Entonces, un viaje de casi 40 años. Ujú. Y que también se da mucho, me parece, en esto de los libros, en el quererlo tener al Diego, en los distintos tiempos que él fue pasando, esto de que el Diego, bueno, vistió las camisetas con las cuales jugó, pero el Diego terminó siendo de todo. Me Sí, parece que eso también se refleja. sí, eso es cuando a mí a veces me preguntan, ¿no? Y yo lo destaco, incluso en alguna nota que hice acá en Uruguay, eh, de cómo fue recibido esto que una persona que no es argentina haga este libro. Y realmente yo no tengo más nada que decir que cosas buenas de Ujú. cómo lo recibieron en Argentina. Porque pasa eso con Diego, ¿no? Que es un poco, como decías vos, patrimonio de todos los clubes, Sí. de todo el fútbol, y también trasciende, pese a que fue un ícono y un arquetipo de la argentinidad, también es un poco de todos, es universal, ¿no? Es una de esas personas que logran la universalidad, Ujú. que son contadas, ¿no? Que no es algo que tampoco puede lograrlo el que se lo proponga, sino el que tiene algo Sí, 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 son particular. esas personas que están tocadas por algo especial. Incluso Total, en su final, acá en esta tierra, ese 25 de noviembre, es el día que se paraliza el mundo. Porque estuvo en totalmente, todas las noticias, era lo único que se hablaba, era de que el Diego había fallecido. totalmente, y pasa eso también, ¿no? De que yo lo he venido hablando con mucha gente por ahí que compartimos actividades similares, ¿no? Dentro del periodismo, la escritura, la comunicación, y que compartimos la condición de ser maradonianos, y no solamente son argentinos, sino que son también de Uruguay, que son de España, que son de otros países, incluso de Brasil. Ujú. Y es como que después de esa fecha que vos mencionabas, de su partida de lo terrenal, es como que lo hemos traído más que lo que lo hacíamos antes. O sea, lo estamos hablando todo el tiempo, lo pensamos, lo Sí. escribimos, lo ubicamos en diferentes escenarios y bueno, es como que adquirió todavía como eso, ¿no? O sea, seguimos hablando de él en presente. Claro. Y no de una manera forzada, Ujú. sino como algo que realmente lo sentimos así, ¿no? Porque alguien que dejó tanta cosa y tanto archivo y tanta cosa que de repente aparece como inédita y que hasta para los que nos creemos más maradonianos creemos conocer todo, aparece algo que no sabíamos, ¿no? Una historia ya escondida de cómo impactó en la vida de alguien con alguna acción, una anécdota o incluso algún video de partidos o de entrenamientos o cosas, ¿no? Y yo creo que esa es la manera más linda de homenajearlo y de tenerlo siempre presente, siempre vivo. Ujú. Y además de esto que el Diego nos une, de esto que yo siempre digo, ¿no? De la Argentina y Uruguay son tal vez los pueblos más hermanos ahí en el continente por todas las similitudes, idiosincrasia,
gastronomía, fútbol, pasiones y demás que vamos teniendo. Hasta nos une el mismo Víctor Hugo Morales poniéndole la voz a los dos goles y te cuesta imaginarte el segundo sin la voz de Víctor Hugo narrándotelo. Totalmente. Eso es algo que es como que logró ese relato una simbiosis, ¿no? Ujú. De que la obra de arte que es el gol, Sí. lo es más todavía con ese relato, porque Ujú. yo lo he visto con el relato inglés, lo he visto con otros relatos en español, televisivos, radiales, otros, ni mejores ni peores, pero ese gol es con ese relato, Claro. ¿no? Y son indisociables, ¿no? Y es algo que no se logra Ujú. muy frecuentemente, ¿no? O sea, porque puede haber de repente algún pasaje o alguna frase de algún locutor o relator o algo asociada, ¿no? A determinada jugada o algo, pero eso es como demasiado, ¿no? O sea, es Sí, como que vos decís, esto, si lo quisieras hacer a propósito, sí, no, no, no te sale. no sale, ¿no? Entonces, nada, pa- para mí, que creo que, bueno, vas hacia ese lado de que esté Víctor Hugo en el libro, nada, para mí es muchísimo y bueno, fue algo bueno, que son esas cosas, bueno, así como tantos dirigentes que aparecen ahí en el libro quisieron tener a Diego, yo en un momento dije, bueno, quiero tener a Víctor Hugo escribiendo un prólogo, un epílogo, y bueno, en el prólogo tengo también a otro gran maradoniano, también uruguayo y muy conocido en Argentina como Israel Caetano, Señor. como director de cine, Ujú. eh, y, y bueno, y Víctor Hugo en el epílogo que además se engancha, que se dio algo también no lo voy a spoilear, pero para los que lean el libro, de cómo engancha el final del libro con el epílogo de Víctor Hugo, creo que si ni proponiéndomelo lo hubiera logrado. Entonces es como decir, bueno, hay algo de esa magia de la que hablaba ahí, que se dio tal vez en esa simbiosis del relato con el gol de Diego, y bueno, y en ese pequeño lujito que me di de tener ahí por la generosidad de Víctor Hugo a través de las gestiones de Sergio Altieri, que es otro periodista Señor. amigo que trabaja con él, que fue, bueno, justamente que hizo posible que Víctor Hugo estuviera. Así que la verdad que para mí esas cosas son como un sueño cumplido. Ujú. Seba, agradecerte como maradoniano que hayamos charlado este ratito aquí con Rosario. Está el libro aquí en la ciudad para poderlo disfrutar. Así que, bueno, si algún día andas por estas tierras para presentarlo, cordialmente bienvenido y de nuevo un gustazo enorme. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo, la verdad, por esta instancia. Bueno, como vos decías, el libro está en Rosario, en varias librerías, ahora no me las acuerdo de memoria, pero son varias. Ujú. Por supuesto que yo voy a recomendar que lo compren y bueno, tanto maradonianos como no maradonianos, me parece que van a encontrar un libro que espero que sí, que los entretenga y que justamente vayan haciendo ese viaje junto con Diego, que uno lo ve evolucionar a Diego y lo ve crecer a lo largo de cada una de estas historias. Y bueno, sí, ojalá que pueda ir por allá, sería muy lindo, así que nada, te agradezco nuevamente y bueno, estamos a las órdenes. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego.